Hola, sean todos bienvenidos. Mira, en la clase de hoy vamos a conocer los errores que fueron más frecuentes en las redacciones e intentar ayudarles a solucionar estos problemas. Mira, uno de los problemas que fueron frecuentes fueron los usos de los signos de puntuación. Es bien importante que lo utilice porque es el que va a ayudar en la lectura y en la comprensión de la redacción. Tenemos el punto, la coma, el punto y coma, dos puntos, guión, el guión bajo, signos de exclamación, a veces vemos también como signos de admiración, signos de interrogación, asterisco, diéresis, comillas, barra, arroba, almohadilla. ¿Para qué utilizarlos? Mira, esta animación aquí hace un poquito de la explicación. Mira, stop, soy un punto. El punto va a dar una pausa en lo que está escribiendo o para cambiar de tema, para cambiar de párrafo. Al cerrar una frase, una oración, utilizamos punto. Ahora, un momento, somos los puntos suspensivos. Cuando en la redacción yo quiero dar un ratito de tiempo, dar un pensamiento o algo así, nosotros ponemos los puntos suspensivos. Respira, soy una coma. Esta coma va a dar un espacio para respirar, para dar una explicación, ¿sí? Úsame, por favor. Atención, somos los signos de exclamación. Entonces, cuando quiero exclamar, cuando quiero hacer algo que está admirado, algo que hay que exclamar, que poner atención, yo pongo la exclamación. ¿Me usas, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación. Para hacer una pregunta, los utilizo, siempre recordando que interrogación y admiración y exclamación, ¿no? Siempre tenemos que abrir con el signo de cabeza para abajo, después escribimos lo que queremos y después cerramos con el signo de la forma que conocimos. Ahora, respira y espera, soy un punto y coma. Entonces, el punto y coma, además de un espacio para respirar, da también una espera un poco mayor que de la coma. Bien, ahora te explico. Somos dos puntos. Dos puntos vamos a utilizar, por ejemplo, para dar una explicación siguiente después de los dos puntos, o cuando quiero empezar una enumeración de tópicos. Entonces, por ejemplo, yo pongo así, explicación, dos puntos, ahí abajo empiezo a poner en tópicos. Uso de la coma. Mira cómo es importante utilizar la coma en la redacción, gente. Voy a leer algunas frases y van a ver cómo se queda diferente. Una coma puede ser una pausa. No, espere o no espere. Vio que ya da dos frases diferentes. La primera está pidiendo para esperar y la otra para que no espere. Puede crear errores. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. Una está hablando que solo essa cosa ele consigue resolver, ¿no? Y en la otra, que él solito va a resolver todo. Ahora, puede también ser la solución. Mira la primera. Vamos a perder. Poco se resolvió. En la segunda, vamos a perder poco. Se resolvió. Entonces, la segunda creo que quedó mejor, ¿no? Que no va a perder mucho, mientras que en la segunda o la primera que he leído no tenía mucha solución. Ahora aquí arriba puede hacer desaparecer tu dinero. Entonces con una coma yo tengo 23,4. Y poniendo la coma
antes del 3, yo tengo 2,34. Disminuyó mi dinero, ¿no? También utilizamos la coma para cambiar una opinión. Por ejemplo, no queremos saber. En la segunda, no queremos saber. Cambió, ¿no? Y en la última aquí, la coma puede condenar o salvar. La primera, no tenga clemencia. En la segunda, no tenga clemencia. ¿Vieron? Es muy importante utilizar una coma, es muy importante utilizar el punto final, porque muchas veces cuando no hay ninguna puntuación en la redacción, no conseguimos comprender nada y así tú pierdes todo lo que has escrito. Entonces, reglas del uso de la coma. Para hacer una aclaración o para explicar, utilizamos la coma. Mira, Juan, ahora voy a explicar quién es Juan, el hermano de Ana. Eso va a quedar entre comas. Estava sentado. Ou para introduzir partículas afirmativas ou negativas. Mira, no. Es así como deben ser las cosas. ¿Sí? Si eu quero já poner la negativa, eu puedo poner assim, no. No es así como deben ser las cosas. Entonces, todo utilizo con una coma, tanto si sea no como si sea sí. Para acortar el nombre de una persona, o sea, para hacer un vocativo, yo pongo también con coma. Ana, me gustaría que dejase de hacer eso. Para enumerar una lista de acciones o de objetos, mira, tengo agua, un bocadillo y la mochila. También cuando tengo conjunciones adversativas. Ejemplo, pero. Pero es una conjunción adversativa. Entonces, mira, estoy cansada, coma. Pero haré el último esfuerzo. Siempre antes de pero, yo utilizo la coma. Ordenar una secuencia de hechos. Ejemplo, se levantó, se preparó un café solo y se duchó. Estoy enumerando, estoy secuenciando algunos hechos, entonces utilizo la coma. También utilizo coma elíptica. Mira, perdí el tren ayer y hoy, coma, el autobús. Para no necesitar hablar algo que ya hablé. Si no utilizase la coma, yo tendría que poner así. Perdí el tren ayer y hoy perdí el autobús. Para no necesitar hablar el perdí otra vez, pongo la coma. Perdí el tren ayer y hoy, coma, el autobús. También tenemos la coma hiperbática. Mira, con este dinero, coma, podríamos haber ido de viaje. O con interjecciones, mira, ay, me he cortado con el cuchillo. Ay, uy, af. Ahí siempre ponemos una coma enseguida. ¿Sí? Otra cosa a notar es el uso de las mayúsculas. Hay alumnos que no utilizan ninguna letra mayúscula ni el propio nombre. Entonces, cuidado. Vamos a utilizar letra mayúscula en la primera palabra de un escrito o después de un punto final. Entonces, al iniciar la redacción con letra mayúscula, por ejemplo, querida mamá. Después que termino, que cierro una frase, pongo el punto final y empiezo nuevamente con otra letra mayúscula. Mira, querida mamá, escríbeme pronto, letra mayúscula al inicio, punto. Besos. Entonces, siempre al inicio de la redacción o al inicio de frases, utilicen letra mayúscula. También utilizamos letra mayúscula delante de los nombres propios de personas, apellidos, apodos. Mira, Ramón, María, creo que es Navais y Campos era conocido como el Espadón de Loja. El nombre es Ramón, está con letra mayúscula. Los apellidos, María, Novaes y Campos, letras mayúsculas. Ahora, ¿cuál es el apodo? El apodo es el Espadón de Loja. Este también, letras mayúsculas. Letras mayúsculas también a poner los nombres de los ríos, mares, montañas, ciudades, países. Entonces, ejemplo, el barco navegaba por el Mediterráneo. Mediterráneo con letra mayúscula.
O, por exemplo, eu vivo em Valparaíso de Goiás. Valparaíso va com letra maiúscula, Goiás va com letra maiúscula. Se escriben también con letra mayúscula los nombres de instituciones, organismos, asociaciones, empresas. Por ejemplo, ONU, que es una abreviación, ¿no? Yo voy a poner con letra mayúscula Organización de Naciones Unidas. Aquí tenemos, por ejemplo, Centro Municipal de Lenguas de Valparaíso. Yo pongo en letra mayúscula. Si quiero reducir el nombre, yo voy a poner CMLV, todo en letra mayúscula. Los títulos y nombres de dignidad, como rey, papa, cuando no aparecen acompañados del nombre. Entonces, el rey inauguró el baile. Yo no estoy definiendo quién es el rey, entonces el rey va con letra mayúscula. Ahora, si estoy hablando así, el rey Alfonso inauguró el baile. En este caso, rey va con letra minúscula, pero Alfonso con letra mayúscula. El Papa visitará España. No estoy hablando el nombre del Papa. Papa va con letra mayúscula. Ahora, si yo digo el Papa Francisco visitará España, Papa va con letra minúscula, pero Francisco con letra mayúscula. Los tratamientos de cortesía abreviados como usted, señor, don, ellos van con letras mayúsculas. Ejemplo, ¿desea usted ver el museo? Otra verificación que hicimos de los errores fue el uso de los porqués. Mira, vamos a utilizar porqué separado con tilde cuando vamos a introducir una interrogación o una exclamación. Ejemplo, ¿por qué no me llamaste ayer? Ahora utilizo porqué junto y con tilde como un sustantivo equivalente a un motivo, razón o causa. Ejemplo, queríamos saber el porqué de su decisión. Voy a utilizar porqué junto, pero sin tilde, cuando sea un porqué de conjunción. Ejemplo, no te llamé porque me quedé dormido. Y voy a utilizar porqué separado, sin acentuación, sin tilde, cuando sea una preposición. Ejemplos, no conocemos el motivo por qué Ana dejó su trabajo. Es solo pensar por el que ahí facilita, ¿no? Que ya separa el por qué. Entonces, no conocemos el motivo por el que o por qué Ana dejó su trabajo. Otro error que hemos encontrado fue el uso de haber impersonal. Mira, gente, haber, cuando tener el sentido de existencia, nosotros vamos a utilizar sin variar, vamos a utilizar solamente como hay. Si esté en singular, hay. Si esté en plural, hay. Entonces recuerde eso siempre. Haber con sentido de existencia no varía. Ejemplos aquí. Hay una tarta, hay dos tartas, ¿sí? Ahora, si funciona como un verbo auxiliar, como algunos aquí ya vieron, por ejemplo, pretérito pluscuamperfecto, yo he comido, tú has comido, él ha comido, ahí sí que el verbo haber va a sufrir variación, pero aquí no. Cuidado también para no confundir el uso de tener, haber y estar. Tener voy a utilizar con sentido de una posesión, con sentido de pose. Mira que es diferente de haber. Haber yo utilizo con sentido de existencia, como acabé de hablar, mientras que estar voy a utilizar con sentido de una localización. Ejemplos. Tener, tengo una tarta en la mesa. Y estoy hablando de pose. Hay una tarta en la mesa. Ahora no estoy hablando como una pose, sino que con existencia. O la tarta está en la mesa. Estoy hablando como localización. Errores de concordancia. Siempre que vamos a escribir, tenemos que hacer la concordancia entre sustantivo y adjetivo. Entonces, concordancia en género,
concordância em número. Mira, ejemplos. Esta camisa está muy bonita. Camisa es singular femenino. Entonces, bonita tendrá que estar en singular y femenino. Otro ejemplo, pero ahora un ejemplo incorrecto, ¿no? Esta camisa está muy bonito. Camisa es femenino. Bonito, masculino. No está haciendo concordancia, tengo que arreglar para esta camisa está muy bonita. Ahora, por ejemplo, si yo pongo así, esta camisa está muy bonitas. Bonitas está en plural, pero camisa no. Aquí yo tengo que arreglar. Entonces yo pongo, esta camisa está muy bonita, en singular, concordando. O yo pongo, estas camisas están muy bonitas, haciendo la concordancia. Otro problema fue el uso de muy y mucho. Voy a utilizar muy con cosas que yo no puedo contar. Entonces, con adverbios, con adjetivos. Entonces, ejemplo, ella es muy inteligente, ella es muy trabajadora. Hay excepciones, entonces con mejor, peor, mayor, menos, antes, después. Esto vamos a utilizar de otra manera, pero voy a hablar al fin de esta explicación. Ahora, utilizo mucho, mucha, muchos, muchas, cuando yo tengo algo que puedo contar, o sea, con sustantivos. Entonces, voy a concordar con singular, plural, con género. Ejemplo, tengo mucho trabajo. Trabajo está en singular, mucho va en singular, todos los dos masculinos. Ahora, tengo muchos amigos. Amigos está en plural masculino. Entonces, muchos va en plural masculino también. Tengo muchos amigos. Ahora, si tuviera aquí, tengo muchas amigas. Muchas va a ser la concordancia en femenino plural. Ahora, si este mucho va con verbo, este mucho no va a variar, va a ser siempre masculino singular, mucho. Entonces, Pilar trabaja mucho, ¿sí? Es invariable cuando acompaña un verbo. Y ahora, cuando utilizo junto con las excepciones que había hablado de mejor, peor, mayor, menor, antes, después, yo voy a utilizar con mucho. Entonces, mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menos, mucho antes, mucho después, ¿sí? Ahora, el uso del verbo gustar. Este verbo gustar hay siendo un problema grande entre todos los niveles. No voy a hablar que fue problema de 1A, de 1B, de 2A, de 2B, de 3A, 3B o de 4A. Es un problema constante y hay que entrenar para saberlo bien. Mira, gente, el verbo gustar podemos utilizar utilizando la parte 1 aquí. A mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Esta parte, ella no es obligatoria, puede utilizar con ella o sin ella, sin problema. Cuando quiero hacer la negación, yo voy a utilizar con no. Pero si quiero hacer la afirmación, no necesito utilizar no. Ahora, partes obrigatorias serán estas próximas que les hablaré. Entonces, es obligatorio utilizar los pronombres me, te, le, nos, os, les. Así como utilizar el verbo gustar, ¿no? Entonces, gusta o gustan. Vamos a utilizarlo solo con estas dos maneras. De singular y de plural en terceras personas. Tenemos que hacer la concordancia. Voy a utilizar gusta en singular cuando utilice un verbo. Entonces, ejemplo, a mí me gusta nadar. O puede hablar también, me gusta nadar. Como les hablé, esta primera parte no es obligatoria. Me gusta nadar, me gusta estudiar, me gusta correr, me gusta dormir. Ahora, si tengo sustantivo singular, el verbo gustar también estará como singular. Entonces, me gusta el fútbol, me gusta la playa, me gusta la canción, me gusta tu dibujo. Profe, ¿puedo utilizar también con mí? Puede. A mí me gusta el fútbol. Y puedo utilizar con las personas en plural. Perfectamente. A nosotros
nos gusta el fútbol o nos gusta el fútbol. Y con negativo, a nosotros no nos gusta el fútbol. ¿Sí? Ahora, si tengo sustantivo plural, la concordancia ahora del verbo gustar será en plural. Entonces, me gustan los libros, me gustan los perros, me gustan las clases, me gustan tus ojos. ¿Sí? Cuidado para no hablar portuñol. Me gusta de alguna cosa no es español, eso es un portuñol. Entonces, me gusta algo, me gusta alguma cosa. Me gusta de alguna cosa no existe en español. Cuidado, no utilice de en esta formación del verbo gustar. Ahora, las conjunciones de IE a veces va a sufrir también una modificación, pero en general, para I&D informaciones, ¿no? Esta conjunción de I&D, nosotros utilizamos la IE, por ejemplo. Quiero chocolate y miel. Estoy uniendo informaciones. Ahora, si la palabra siguiente empieza por una I o por una HI, para evitar la cacofonía, en vez de ponerla como una IE, se pone una E. Entonces, ejemplo aquí. Tiendas e iglesias están cerradas. Mira, como iglesia empieza con una I, yo no puedo utilizar la I, y por eso utilicé una E. Iglesias. Ahora se mantiene la IE cuando la siguiente palabra comienza por ditongo. Por ejemplo, hielo, hielo tiene ditongo, ¿no es? Entonces se conserva así. Azúcar y hielo, cobre y hierro. Y si la palabra se encuentra al principio de una frase, ahí vamos a poner la IE también. Ignacio se ha ido. ¿Vale? Otro ejemplo aquí, hay que grabar e iluminar. Iluminar empezó con una I. Tenemos que cambiar esta IE por una E para no dar cacofonía. ¿Vale? También ocurre este problema con las conjunciones O U. Mira, en general, para hablar de una adversación, nosotros utilizamos la O. Entonces, yo quiero chocolate o miel. Entonces, uno o otro. Pero si en la palabra siguiente empieza por O, U, H, O, nosotros cambiamos la O por una U para evitar cacofonía. Entonces, ejemplo, elige plata u oro. Oro empezó con letra O, cambio aquí por una U. Plata u oro. Si está entre dos números y el nombre del segundo empieza por O, también cambiamos la O por una U y quedamos con has quedado cuarto u octavo. ¿Sí? Y la conjunción O se escribe siempre sin tilde, porque antiguamente había una manera también que escribíamos la O con la tilde para hacer esta conjunción. Pero con la reforma ortográfica de 2010, esto no está valiendo más, no existe más. ¿Sí? Ahora, sobre el uso de lo. Gente, nunca vamos a utilizar lo delante de sustantivos. Entonces, no podemos hablar lo niño, lo chico, lo hombre. ¿Sí? Vamos a utilizarlo solamente cuando estemos utilizando, por ejemplo, un complemento directo. Ejemplos aquí. ¿Has visto a Juan? Sí, lo vi ayer. Llevaba un coche nuevo. ¿Y cuándo lo ha comprado? Entonces, este aquí es un objeto directo. Podemos utilizar también para referir a algo que no tiene género dentro de una frase, ¿no? Entonces, mira, ¿dónde está la llave? No lo sé. Qué despistada eres. ¿Por qué lo dices? Yo nunca pierdo nada. Puede utilizar también para referirse a complemento de verbos ser y estar. Por ejemplo,
¿Qué antipática está Ana hoy? No lo está, lo es. Ana es muy antipática. Ou também pode utilizar com artículo neutro, quando hablo assim que quero substantivar uma classe de palavra que não é substantivo, não? Como um adjetivo, um advérbio, um verbo, e utilizo lo para torná-lo um substantivo. Exemplo, me encanta lo dulce. Dulce é um adjetivo. Então, poniendo lo, deixará de ser um adjetivo. Me encanta lo dulce, el turrón, el chocolate, las galletas, todo. Puedo hablar também assim, lo lejos que está tu casa, eu não poderé ir hoje aí, ¿sí? O lo mirar de aquele chico é muito encantador. Agora, com a palavra que, significa las cosas que o eso que. Ejemplo, no me gusta nada lo que me has dicho. Outro problema foi o uso de las preposiciones con medio de transportes. Mira, em maneira general, vamos utilizar preposición en quando nos referimos a meio de transporte, no de como el portugués. Entonces, voy de alguna cosa, eso es portugués, es portuñol, no estás hablando español. Ahora en español vamos a utilizar en. Entonces, voy en autobús, voy en globo, voy en tren, voy en coche, voy en barco, voy en bicicleta, voy en cohete. Ahora, hay dos excepciones aquí que no utilizaremos en, sino que a. Sería a caballo, a pie. Entonces, voy a caballo, utilizo preposición a. Voy a pie, voy a utilizar preposición a. Ahora, si utilizo solamente el verbo andar, ahí no utilizo preposición ninguna y voy a escribir, pero si vamos andando, entonces voy andando, ¿sí? Otro problema que he observado fue la colocación pronominal en relación a los verbos. Mira, gente, colocação pronominal em espanhol é muito simples. Não é algo como temos em português, como énclise, próclise, mesóclise, ¿sí? É algo bem mais tranquilo. Só temos duas regras. Então, intentem treinar, intentem memorizar, que é muito simples. Não há tanto problema. Então, a ver, eu tenho verbo más objeto indirecto más objeto directo. O sea, verbo más pronombre cuando tenemos infinitivo, cuando tenemos gerúndio o cuando tenemos imperativo afirmativo. Ahora, si no tengo ninguna de esas tres excepciones acá, nosotros siempre vamos a utilizar pronombre antes del verbo. Cuando utilizo pronombre antes del verbo, utilizo separados. Ahora, si utilizo el verbo más pronombre, el verbo va junto con el pronombre como si fuera una única palabra. Ejemplos, con infinitivo, yo tengo no quiero decírtelo, o como vemos en algunos verbos iniciales, ¿no? Llamarse, están juntos. Ahora con gerundio, mira, ejemplo está diciéndomelo. El gerundio es diciendo y aquí los pronombres, diciéndomelo. Imperativo afirmativo. El imperativo afirmativo es di, pero los pronombres van juntos como una sola palabra y voy a formar díselo. ¿Sí? Esas son las tres excepciones. Ahora, si el tiempo verbal no sé ninguna de estas tres, ahí nosotros vamos a utilizar pronombre separado del verbo y antes del verbo. Ejemplos. Te lo digo, me peino, me ducho, me llamo. ¿Vale? Siguiendo, tenemos que diferenciar mi sin tilde con mi con tilde con my con la ie. Mira, mi sin tilde es un pronombre posesivo. Entonces, mi cuaderno. Ahora, cuando utilizo mi con tilde, estoy hablando de un pronombre personal.
Entonces, lo ha dado a mí. Entonces, cuidado. Mi cuaderno es diferente de a mí. Este a mí también es aquel mismo de a mí me gusta. Ahora este my, gente, no es español. My es influencia del inglés. Entonces yo tengo my book, ¿vale? No es español. Otro cuidado es diferenciar eres de es sin tilde de es con tilde. Eres voy a utilizar con tú. Tú eres. Es la conjugación para tú. Mientras que es conjugación para usted, él, ella, ¿no? Entonces, usted es, ella es, él es. Siempre sin tilde. Ahora, es con tilde es portugués, no es español. Cuidado. Otro cuidado es utilización de pronombres como ejemplo como, que, quién, como, que, quién, acentuados. Gente, como, que, quién, cuando son acentuados son pronombres interrogativos o también pronombres exclamativos. O sea, voy a utilizar como, que, quién, a dónde, dónde. Estos pronombres acentuados solamente cuando sean preguntas o cuando sean admiraciones. Ahora, si no tengo una pregunta, si no tengo una admiración, voy a utilizarlo sin la tilde. Ejemplos aquí, por ejemplo, ¿cómo te llamas? En este caso, utilizo con tilde. Ahora, utilizo sin la tilde, por ejemplo, yo soy dedicada como mi madre. Este como no lleva tilde porque no es una pregunta, no es una interrogación. O, por ejemplo, ¿qué haces ahí? Aquí es una pregunta. Voy a utilizar interrogativo, pronombre interrogativo, ¿sí? Ahora, yo vivo, ¿qué podría ser? Yo vivo en una casa más grande que la casa de mi hermana. Este que aquí no hace parte de una pregunta, entonces que va sin la tilde. ¿Comprendieron? Entonces, con tilde solo en preguntas y exclamaciones. En todas las otras situaciones, sin tilde. Otro problema. Perjuicio es diferente de prejuicio. Perjuicio es una pérdida. Por ejemplo, en la pandemia, algunas personas tuvieron perjuicio financiero. Ahora, prejuicio é quando uma pessoa juzga uma outra anteriormente sem conhecê-la. Por exemplo, aquele chico hizo um prejuízo de Ana, não la conoce, então la prejuzgou, hizo um prejuízo. ¿Sí? Que mais? Cuidado, às vezes, ¿sí? Del português, às vezes, é diferente de a veces. Às vezes é português. Em espanhol, esta palavra escrevemos como a veces. A em singular. A veces. E também recordar que não utilizamos Z com E em espanhol, então vamos escrever veces com C. Outra coisa que temos que poner atenção é a diferenciação de años com anos. Años sería la cantidad de tiempo, la edad. Entonces, por ejemplo, yo tengo 35 años. Ahora, anos es parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que está entre la espalda y entre las piernas. Después busque en el diccionario que va a ser el significado. Entonces, cuidado para no confundirlo. Otra cosa a tomar atención es no poner la con tilde como si fuera un artículo la. Entonces, la como artículo utilizo sin tilde. Por ejemplo, la cuchara, la niña, la chica. Y también si quiero referir a hablar, por ejemplo, de un local, entonces, ella está allá
en la ciudad que nació, por ejemplo. Será allá y no la. Este la con tilde es portugués, entonces no se utiliza la con tilde en español. Cuidado también, en español no tenemos SS, no tenemos Z con E, no tenemos Z con I, tampoco tenemos C cedilha. C cedilha ni hace parte del alfabeto español. Entonces vamos a escribir en español solamente con una S, ejemplo, azar. O cuando tenemos que escribir algo con este sonido de C, como si fuera Z con E del portugués, vamos a poner una C en el local, porque ortográficamente Z con E no se puede utilizar. Entonces, cebra o 50, ¿sí? Y, por ejemplo, de la C cedilha del portugués, en español, ahí ya utilizaríamos una Z en el lugar, por ejemplo, el azúcar, azúcar escrito con Z. Cuidado también, gente, las palabras cuadro, cuatro, ellas no son escritas con la Q, son escritas con C. ¿Por qué, gente? Cuando yo tengo que enfatizar la letra U de la palabra, si yo escriba con la letra Q, yo no consigo enfatizar la letra U. Entonces, toda vez que en la pronuncia yo tengo que enfatizar esta letra U, son palabras que voy a escribir con C. Entonces, ejemplo, cuadro, cuatro. Si escribiera con la Q, yo iba a leer como cadro, catro. Entonces, no es esto que quiero pronunciar, escribo con C. Cuadro, cuatro. La misma cosa, mira, cuando yo tengo las palabras escritas con Q aquí abajo, van a ver que yo no consigo enfatizar la U. Yo voy a leer en español como tranquilo, sin enfatizar como ocurre en portugués. En portugués hablamos tranquilo, en español no. En español, tranquilo. Así como quien, también sin enfatizar la U. Palavras terminadas em AR em espanhol sempre serão masculinas, ao contrário do português. Então, temos como exemplo el viaje, el homenaje. Assim como palavras terminadas em umbre, vamos tê-las como femininas e não masculinas. Então, la costumbre, la legumbre. Outra atenção, esto não está ocorrendo solamente em evaluações, pero em avisos e em mensagens que são enviadas a las profes. Mira, temos diferença entre maestro, que é masculino, maestra, que é feminino. Então, maestro, vou enviar a um professor hombre, ¿sí? Masculino, mientras que vou enviar maestra para mulher, femenino. ¿Sí? En nuestra escuela hoy tenemos como profesoras de español solamente mujeres. Entonces no vamos a llamar a ninguna profesora de Centro de Lenguas de Valparaíso como maestro, sino que maestra. Entonces, maestra, ayúdame con eso. Maestra, hoy no he conseguido ver la clase. Maestra femenino. Ahora, maestra, gente, como professor em geral, vamos utilizar em Hispanoamérica. Pero, se eu quero utilizar o espanhol de Espanha, eu tenho que fazer uma outra diferença. Professora. Por quê? Maestra são aquelas professoras dedicadas à enseñança de los niños. Então, se dedicam à enseñança de los niños quando não tem uma assinatura específica, quando hace essa parte de educação, de construção do conhecimento em si, elas são maestras. Aqui chamamos de pedagogas, não? Então, esta seria uma maestra. Agora, estes professores que têm lá assinaturas específicas, como, por exemplo, professora de matemáticas, professora de ciências, professora de biologia, de química, de espanhol, aí nós vamos ser professoras e não maestras. Então, por exemplo, eu sou professora de espanhol. Então, neste caso, mirando
El español de España, yo soy profesora, no soy maestra. E também podemos chamar de las formas cariñosas, ¿no? Como profe, profa. Recuerden también de utilizar N al fin de las palabras. Entonces, fin con N, tren con N, avión con N, en, la preposición, ¿no? Entonces, en con N, M va a ser en portugués. Profesor, hay excepciones, ¿sí? Sí, hay algunas excepciones. Las palabras que son de latín, por ejemplo, álbum, film, currículum, essas sí terminaron con M, pero son rarísimas, son poucas. Entonces, palavras em espanhol são terminadas com N. Ahora, atenção, consejos. O que vamos buscar em nossas redações para ver se está ocorrendo todo bem? Primeiramente, vamos atentar-se ao tema que está sendo pedido. Se está sendo pedido para falar, por exemplo, de la vida en tu infancia, puede ser la vida personal, la vida en la ciudad. Esto es el tema. No vas a hablar, por ejemplo, de la vida en otro planeta o hablar de la situación que está ocurriendo de la pandemia en el mundo. Eso no estoy hablando de la vida de mi niñez. El coronavirus es algo que está ocurriendo ahora, ¿no? En presente. Entonces, cuidado, gente. Si algo está como tema, sigue el tema. Si fuera, por ejemplo, una prueba de una selectividad, de un vestibular, de un concurso público, esto no bajaría la nota, esto ya lo eliminaría, sería una calificación 0, ¿sí? Entonces, mucha atención. Aquí, nosotras aún no vamos a hacer de esta manera, no vamos a eliminarte del curso. Pero si fuera en otra situación de pruebas de este tipo que les hablé, ya sería eliminado y no podría continuar en esta selectividad. Entonces, atención, alejo al tema. También tenemos que tener cohesión y coherencia con cosas que escribimos. Entonces, atención para ver si la frase que estoy escribiendo está haciendo sentido en la frase, si estoy utilizando coherencia, concordancia, puntuación. Todo eso es importante para que haya una comprensión en mi redacción, en mi escrito. ¿Sí? Essas cosas também, se fuera lo que estou hablando, uma seletividade, uma prueba desta maneira, seria algo de um riesgo grande de ser eliminado de alguma dessas seletividades. Aqui, como estou falando, não se elimina, pero há que bajar a nota a causa de isso, porque quando leemos um texto sem cohesión, sem coerência, não é possível compreender o que está sendo falado ali. Não somos adivinos para saber o que querias escrever, não? Então, utilicem e abusem de estas formas de cohesión e coerência. Usem la pontuação, como hablamos anteriormente, as letras maiúsculas. Esto está sendo um problema grande. Parece-se que nem em português sabe escrever e aí em espanhol está aplicando da mesma maneira. Então, muito cuidado com as redações, gente. Agora, outra coisa, o texto motivador é só para motivar, para ayudarle a pensar. Não necessita escrever todo o que está em el texto motivador, tampouco em las perguntas motivadoras. Alguns alunos estão respondendo a prueba, estão haciendo a redação como se estuvieran respondendo uma prueba. Então, tiene lá em las perguntas motivadoras, quantas pessoas têm em tu família, quantos anos eles têm, estas coisas assim. Aí a pessoa vem e responde na redação: sí, eu tenho 4 hermanos, Lucas, André, Moisés. Sí, viven comigo. Tiene 30 anos, 12 anos, 40 anos. Gente, esto não está sendo uma redação, está sendo responder um questionário. As perguntas motivadoras e o texto motivador sirven para ajudar-le a pensar em lo que quer escrever,
pero no vas a construir tu redação respondendo todo isso. Tu vas a construir livremente dentro do tema e utilizando, por exemplo, isto como uma ideia de que escrever. Pero não necessitam quedar presos a estas perguntas. Escriban mais livres, porque não estão saliendo como redações, estão saliendo como respostas de questionários. Então, para escrever bem, tenho aqui 8 passos. Primeiramente, delimite o texto, tenha claridade ao escrever, tenha conta o público al que se dirige, investigue sobre o tema. Então, dê uma mirada antes. Generalmente não, sempre aqui em nosso curso, las redações que são pedidas têm a ver com contenidos estudiados. Então, dê uma leída em los contenidos que estudiamos para recordar o vocabulário. Estabeleça subtemas. Então, escreve bem o que quer falar, utilize párrafos, argumentos. Definir a extensão do texto. Então, queres escrever quantos párrafos, quantas linhas, ¿sí? Elabore uma radiografia do texto. Então, borrador. Haga um borrador antes de escrever, depois de escrever definitivamente, pero lea lo que has escrito en el borrador para ver si está correcto, si tiene algún problema. Escriba. Entonces, es importante. Escriba, revise, cuide de la gramática, del vocabulario. Ve si está escribiendo de forma clara. Revise y corrija. Entonces, este é mais principal. Revise, corrija. Verifique em dicionário se tem alguma palavra que pueda ajudar. Pero sempre siga estes passos. E recordando que nosso cérebro aprende 10% leyendo, 20% oyendo, 30% observando, 50% assistindo, 70% debatendo, 80% practicando, 95% enseñando. Entonces, si tú entrenas siempre escribiendo, hablando, teniendo todos estos pasos que les pedimos, ya tiene 80% de aprovechamiento de nuestro curso, ¿no? E se tu busca, por exemplo, ajudar a um companheiro, explicar este conteúdo aos companheiros que estão com um problema, ou mesmo para treinar, já terá um aproveitamento de 95%. Então, é um tip. Intente buscar algum companheiro e hagan estes cambios de conhecimento como se esteja ajudando a estudar, que terá um aproveitamento bem melhor, mucho mejor que solamente quedar oyendo y oyendo a la profesora hablar. ¿Sí? Para cerrar, al terminar de ver este vídeo, acceda a la plataforma de Google Classroom, van a acessar la redacción que han entregado en las evaluaciones. La profesora enseñó cómo hacer. Entonces, en tu correo electrónico vas a recibieron, en verdad, ¿no? Un correo electrónico informando la puntuación y tiene el icono ver. Haz el clic en este icono ver que va a abrir la redacción con la corrección. Entonces, es para corregir esta redacción y después enviarme añadiendo como adjunto en la tarea, que así vas a lograr tu asistencia, tu presencia en la clase de hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase.